Estudios del Santuario. Número 4. La puerta del atrio. Hay verdades tan maravillosas en la palabra de Dios que la pluma no alcanza a describirlas ni la lengua logra expresarlas, pero cuando la comprendemos arde en nuestro corazón y se despierta hacia Dios gratitud, alabanza y amor. Esto, hermanos, es la experiencia que Dios quiere que cada uno personalmente tengamos, porque como dice aquí, estas verdades que les voy a exponer en el día de hoy son difíciles de describirlas y de expresarlas con la lengua, pero cuando las comprendemos, cuando realmente llegamos a hacer de estas palabras nuestro estudio personal y el Salvador nos enseña a cada uno a nosotros directamente estas preciosas verdades, nuestro corazón arde y se despierta hacia Dios, gratitud, alabanza y amor. Por eso la invitación en esta mañana es a que podamos tomar apuntes, hermanos, y después cada uno de ustedes puedan indagar por ustedes mismos esta palabra que les he de compartir ahorita. Hoy vamos a estudiar la puerta del atrio. La puerta del atrio, y a través de esto también hay una verdad muy hermosa. Y yo sé que todos conocemos quién es esa puerta, pero vamos a recordar y a profundizar más sobre ello. En Éxodo 27:16 nos dice la palabra del Señor: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, es decir, de 9 metros, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Vemos que las cortinas de esta puerta eran diferentes a las que rodeaban el atrio, porque las que rodeaban el atrio eran solamente blancas, pero estas tenían una mezcla de colores entre azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4, o sea que las que componían las columnas del atrio eran 4 con sus 4 basas. Vamos a ver, la vez pasada mirábamos que el vallado representaba la ley de Dios y hoy vamos a ver de que la puerta representa a Cristo. Por eso la palabra del Señor enfatiza tanto que a la ley y al testimonio. El que no hablare conforme a esto es porque no les ha amanecido. La vez pasada enfatizamos mucho lo que era el tema del vallado, lo que era la ley, y se me olvidó enfatizar esta parte donde lo que Dios desea es que esa ley esté escrita en el corazón del ser humano. Sabemos que en el antiguo Israel esas leyes fueron puestas en tablas de piedra, pero lo que realmente Dios quiere, porque recordemos que Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? Templos vivientes, porque Dios es el Dios de vivos y no de muertos, y de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y de que esta ley escrita en tablas de piedra era una representación de lo que Dios quería poner en las tablas de nuestros corazones. Por eso en Romanos 2:13 al 15 nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Quiénes son los que son justificados? ¿Los oidores? No, los hacedores de la ley. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley que escrita en sus corazones. O sea, no son los que decimos guardar la ley, sino los que realmente la guardan, porque dice que aún los gentiles, no teniendo ley, pero que guardan la ley, son ley para sí mismos, ¿sí? Demostrando la obra de Cristo, que es implantar esa ley en el corazón humano, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora, en Hebreos capítulo 10, versículo 6 y versículo 14 y 16 nos dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque con una sola ofrenda, y ahorita vamos a estudiar cuál es esa única ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y resalté acá porque dice, nos atestigua que el Espíritu Santo. Y después dice, acá más abajo, dice el ¿quién?
el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea que ese mismo Espíritu Santo que había hecho esta declaración es que el mismo Jehová, el mismo Creador, y esto lo confirmamos en Jeremías 31, que fue de donde se basó el discípulo para hacer esta declaración, donde dice que vienen días. ¿Dice quién? Jehová. Arriba nos decía el Espíritu Santo, abajo nos dice Jehová. O sea que están hablando de la misma persona. Aquí nos está queriendo decir que el que manifestó esto, o que el Espíritu Santo del cual habla acá, es Jehová mismo. En los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y cuál es el pacto? Que haré. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermanos, el propósito del santuario es que nosotros entendamos que Él es nuestro Dios, que el Padre es nuestro Dios y que nosotros somos pueblo suyo. Pero para poder llegar a ser pueblo suyo necesitamos manifestar ¿qué? Su justicia. Una justicia que no podemos adquirir por nuestra propia fuerza, sino que como lo estudiábamos la vez pasada, era que Cristo es justicia nuestra. Ahora, ya teniendo esto en mente, resaltando de que es a la ley y al testimonio, vamos a mirar el enemigo contra quién se quiere ensañar, contra quién quiere hacer guerra el dragón. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice la palabra: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, y se fue a hacer ¿qué? Guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios, que era lo que mirábamos ahorita, los que tienen la ley escrita en su corazón por medio del Espíritu Santo de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 nos declara cuál es ese testimonio. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahorita vamos a mirar qué es ese espíritu de la profecía y es algo hermoso, hermanos. Dice, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Vamos a mirar qué nos declara las Escrituras. En Juan nos dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Y qué les respondió Jesús? Dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido. ¿De dónde había venido el Hijo? ¿De dónde había venido Cristo? Del Padre Celestial. Dice, y también sé a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Por eso ellos no aceptaban el testimonio de Jesucristo, porque no lo conocían, porque no sabían de dónde había venido. Dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, pero también ¿quién? El Padre que me envió da testimonio de mí. Y en Juan capítulo 10 nos dice también la palabra, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. No creéis. Y mire que esta es la misma situación que estamos viendo hoy en día. Y aquí vamos a entender, hermanos, que el tema de la deidad es un tema de salvación. Que el tema de la deidad, si nosotros no comprendemos quién es el Hijo, realmente no vamos a tener vida eterna, porque así escrito está. Dice, las obras que yo hago en nombre de quién, en mi propio nombre, no, él no venía en su propio nombre, él venía en representación del Padre Celestial. Dice, ellas dan testimonio de mí. Yo y el Padre, uno somos. Ahí está la declaración. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondió los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendían de que Cristo estaba declarando que Él era el Hijo de Dios. Y es interesante porque ellos estaban diciendo, ¿te haces qué? Te haces Dios. Estaba
diciendo de que Dios estaba diciendo que Él era Dios, pero Cristo no estaba diciendo que Él era Dios. Cristo estaba diciendo que Él era el Hijo de Dios, y Él aquí vuelve y les confirma eso. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque yo dije soy Dios. No, ahí no dice porque yo dije soy Dios, dice porque yo dije hijos de Dios soy. Hijo de Dios soy. Y mire, hermanos, que es importante entender eso, y ahorita lo vamos a ver, porque es importante entender este testimonio, que es hijo de Dios soy. Mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. ¿Qué dice la oración de Juan 17? Yo en el Padre en mí y yo en vosotros. ¿Sí? Aquí estaba testificando cuál era la relación que había entre el Padre y el Hijo. Pero también vamos a entender de que en esta relación Dios nos quiere incluir a nosotros. El Padre en mí y yo en vosotros. Ahora, ese es el testimonio de Cristo. ¿Cuál era el testimonio de Cristo? Hijo soy de Dios. Ese es el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Ahora vamos a mirar cuál fue el testimonio del Padre. Vamos a confirmar si verdaderamente el Padre también confirmó este testimonio. Y así es, hermanos. En Mateo 17:5 nos dice la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mire, a él oíd. También tengamos en cuenta esta palabra, ¿qué? Oíd. ¿A quién? A mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. ¿Cuál fue la declaración que el Padre hizo de su Hijo? ¿Este también es Dios? No. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, en 1 de Juan 5, 9 y 12 nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de ¿quién? De Dios, el Padre, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice? ¿Contra quién se iba a ensanchar el enemigo? Contra los que guardan los mandamientos de Dios, pero también ¿quién? Tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cómo tienen el testimonio de Jesucristo? Pues ahorita vamos a ver si es solamente una profesión de fe o es un hecho literal en la vida de los que profesamos ser cristianos. Tienen el testimonio en sí mismo, dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de ¿quién? De su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida está en quién? Está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene también la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso les decía desde un principio que entender el tema de la deidad, es un tema de salvación y hace parte de los que van a ser sellados para el fin del tiempo. Sigue diciendo, ¿qué significa tener el testimonio en sí mismo? Vamos a ver qué nos declara las Escrituras. En Romanos nos dice la palabra del Señor, mas vosotros no vivís según la ¿qué? La carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, primero nos habla del Espíritu de ¿qué? Del Padre, ahorita nos dice el Espíritu de Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿De qué manera está muerto? El yo debe morir. El cuerpo, este cuerpo carnal debe morir para que el Espíritu, dice más, el Espíritu vive a causa de la justicia. Cristo no puede venir a poner su trono en nuestros corazones, que es su Espíritu, si antes no coloca una cruz en él. ¿Sí? Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también ¿qué? Vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Este es el testimonio. Dice, ¿qué significa tener el testimonio en nosotros mismos? Que el Espíritu de Dios more en nosotros. ¿Sí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ¿qué? Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Así como se le declaró a Cristo
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Dios quiere también hacer esa misma declaración en nosotros. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero no por nuestra propia justicia, sino cuando el Padre mire a Cristo, el Espíritu de Cristo implantado en nosotros. Entonces, Él nos podrá confirmar como ¿qué? Como hijos suyos. Este es el testimonio de Jesucristo, es implantado en nosotros mismos. Por eso son ellos, por eso es que de cierta manera el enemigo se va a ensanchar, es contra ese remanente, contra los que tienen el Espíritu de Cristo, porque es que la guerra, hermanos, en sí la guerra es contra el Hijo de Dios. No es ni siquiera contra nosotros, es contra el Hijo de Dios. Y como el enemigo no pudo vencer a Cristo cuando estuvo aquí en carne, entonces ahorita lo está intentando vencer ¿en qué? En la persona de sus santos, o sea, en nosotros. Por eso es que nos ataca, porque sabe de que es Cristo en nosotros. Testimonios selectos dice: la encarnación de Jesucristo, el sublime Hijo de Dios, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es el tema capital del Evangelio. Y esto lo vamos a ver en todo el desarrollo del tema del santuario, siempre. Cristo en su humanidad y Cristo en su divinidad. Dice, este es el tema capital del Evangelio. En él habita ¿qué? Toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos o completos. La aceptación o rechazo de esta verdad vital es una de las pruebas señaladas por Dios para conocer a quien pretende tener el don de profecía. Mire, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Pero ¿qué necesitamos para poder confirmar a quiénes son verdaderamente los que tienen el don de la profecía o el espíritu de la profecía? La aceptación de esta verdad. ¿Sí? La aceptación o rechazo de esta verdad. Una persona que rechace esta verdad, no podemos decir que tiene el espíritu de la profecía, porque el espíritu de la profecía es el espíritu de Cristo que inspiró a los profetas, así como dice en Juan, donde dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de quién, de Dios, porque muchos falsos profetas, y en eso nos vamos a enfatizar ahorita también, los falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Los falsos profetas no aman a Cristo. Los falsos profetas no aman a Cristo. Más bien llaman la atención ¿hacia qué? Hacia sí mismos. Hablan cosas perversas para llevar discípulos tras sí. No les interesa llevar los discípulos a Cristo, sino que tras ellos mismos. Dice, a tal efecto enseñan de manera que halagan el ánimo carnal de quienes en su corazón dicen los videntes: no veáis, y a los profetas: no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Estos supuestos profetas o instructores son ¿de quién? Son del mundo, y por eso hablan cosas del mundo, y el mundo los oye. Tristemente, hermanos, vemos como muchas de las iglesias están atestadas de gente que no saben que va directico a la perdición, porque por culpa de sus pastores, de sus profetas, los están extraviando del verdadero camino que es Cristo Jesús. Para poder entender lo que es la puerta del atrio, vamos a meditar en esta maravillosa parábola del buen pastor, registrada en Juan capítulo 10, versículo 1 al 6, porque esto nos da una descripción amplia de lo que es la puerta del atrio. Primero, vamos a mirar de que hay falsos pastores. Dice la palabra del Señor: en verdad os digo, el que no entra por la puerta, ahorita vamos a mirar quién es la puerta, aunque ya lo sabemos, pero lo vamos a mirar con las citas. Dice, en el redil de las ovejas, sino que escala, ¿por qué? Por otro lado, este es un ladrón y un salteador. La vez pasada estudiábamos lo que era el vallado, de que era la ley de Dios, pero de que a esa ley se le había hecho una brecha. Y esa brecha, ¿quién se la ha hecho? Precisamente estos, ¿sí? Los falsos pastores que no entran por la puerta, sino porque abren una brecha en esa ley para poder entrarle ahí a las personas, ¿sí? No pasa nada, el sábado ya no hay que guardarlo, eso ya fue abolido en la cruz. Mentira. Han abierto una brecha en la ley de Dios. En la palabra de Dios nos habla de que la ley de Dios es eterna.
pero los pastores han querido, o los falsos pastores han querido tumbar esa ley para poder ¿qué? Ganar más adeptos a sí mismos, ni siquiera para Cristo, sino para ¿qué? Para sí mismo. Dice en Jeremías capítulo 10, versículo 20-21. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. ¿Mi qué? Mi tienda, ¿cuál tienda? Mi santuario. Dice, y todas mis ¿qué? Mis cuerdas. ¿Qué representaba la cuerda? El amor de Dios. Ese amor que nos había unido hacia Él, fue roto ese amor. ¿Por qué? Dice, mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. ¿Por qué? Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Esta ha sido la condición del pueblo de Dios por los falsos pastores, los cuales tendrán que darle cuenta y ellos aullarán, porque así lo declara la Biblia, y la Biblia habla mucho en contra de los falsos pastores. Aquí me quedaría toda la mañana mostrándoles las citas, pero mucho dice que ellos en el día final aullarán, aquellos que hicieron esparcir el rebaño de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, lo que nosotros estamos predicando, porque debemos pedirle al Padre Celestial. Esto es una responsabilidad grande, hermanos. Debemos conducir al rebaño, no a los hombres, no a la persona que está predicando, no a tal, dice a uno, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de... Pero dijo Pablo, ¿es que acaso nosotros morimos por ustedes? No, ninguno de nosotros. El que murió por nosotros fue Cristo Jesús y a Él debemos conducirlo. Dice la sierva del Eterno, durante todos los siglos, los filósofos y maestros han estado presentando al mundo teorías para satisfacer la necesidad del alma. ¿Estos quiénes son? El ateísmo, los ateos. ¿Qué hacen? Presentan filosofías para satisfacer la necesidad del alma. No está Cristo por ningún lado. Son ateos, no creen en Dios. Cada nación pagana ha tenido sus grandes maestros y sus sistemas religiosos que han ofrecido otros medios de redención que Cristo. Esto es conocido como el paganismo. También, aunque han hecho su propia religión, dice que han quitado a Cristo como aquel que nos redimió. Dice, hay otros que han apartado los ojos de los hombres del rostro del Padre y han llenado los corazones ¿de qué? De miedo a aquel que les había dado solamente bendiciones. Este es el falso cristianismo, porque profesan adorar a Dios, profesan creer en Dios, pero no conocen a Dios, sino que antes lo han hecho un Dios ¿qué? Un Dios justiciero. Han llenado los corazones de las personas de miedo y esto tampoco es bueno. Dice, su obra tiende a despojar a Dios de aquello que le pertenece por creación y por redención. Y esos falsos maestros roban a sí mismo a los hombres. Millones de seres humanos están sujetos a ¿qué? A falsas religiones, en la esclavitud del miedo abyecto, de la indiferencia estólida, trabajando duramente como bestias de carga, despojados de esperanza o gozo o aspiración. Aquí y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el Evangelio, ¿solamente qué? El Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo, ¿manifestado en quién? En el Hijo, en su Hijo, conmoverá el corazón. Por eso es tan importante conocer al Hijo, porque si conocemos al Hijo, conoceremos al Padre. Dice, y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Cristo vino para crear de nuevo al hombre a la imagen de Dios. Y cualquiera que aleje a los hombres de Cristo, los aleja de la fuente del verdadero desarrollo, los despoja de la esperanza, el propósito y la gloria de la vida. ¿Es qué? Es ladrón y robador. Todo aquel que busque alejar a los hombres de Cristo, nos está alejando de la verdadera fuente de vida. Y este es un ladrón y un robador. Tened cuidado, hermanos, tened cuidado, porque la palabra de Dios resalta mucho de que debemos tener cuidado con lo que se está predicando para estos postreros días. Ahora, el buen pastor. Dice que el buen pastor entra por la puerta. Ese es el pastor de las ovejas. ¿Quién? El que entra por la puerta
Ese es el pastor de las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 12 nos dice, palabra de Cristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, ¿ese buen pastor quién es? Dice Cristo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué es el buen pastor? Porque mientras el asalariado huye cuando ve al león venir, dice que él está dispuesto a dar su vida por defender a sus ovejas. Y dice que esas ovejas me conocen y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, este buen pastor dice que conoce a quién, al Padre, y el Padre lo conoce a él. Y nosotros somos conocidos por ellos. El portero debe abrir la puerta. Acá hay otra cosa, otra parte interesante. Dice que a el portero le abre. Es decir, que hay algo que nos corresponde a nosotros y que es abrirle la puerta. Porque aún así, aunque el rebaño es de este pastor, dice que hay alguien del otro lado que necesita abrirle la puerta para que él pueda entrar. Y esto lo vemos reflejado en Apocalipsis 3:20, cuando nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice, ¿dónde está Cristo? Yo estoy a la puerta de nuestros corazones llamando. Y necesitamos abrirle nuestro corazón para que él pueda entrar y cenar con cada uno de nosotros. Si nosotros no le abrimos nuestros corazones, sencillamente Cristo no podrá entrar. Ahora, también se nos llama a que debemos oír la voz del buen pastor. Dicen que y sus ovejas oyen su voz. Sus ovejas, por eso les resalté ahorita cuando decía, este es mi hijo amado, ¿qué? A él oíd. El Salvador o el Padre Celestial nos manda a que escuchemos la voz del Hijo de Dios. Y acá nos dicen que sus ovejas, en verdad oyen su voz. En Jeremías 7:23 nos dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. ¿Qué dice? Escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Recordemos que eso era lo que el Padre Celestial quería desde un principio con el pueblo de Israel. Que escucharan su voz. Pero que dice que el pueblo no quiso, dice, habla tú, mandaron a Moisés, habla tú por nosotros, y no escuchemos nosotros para que no muramos. Pero Dios nos dice que escuchen mi voz, pero muchos prefieren confiarle estas verdades a los pastores. Se conforman con llevarle el diezmo a los pastores y que ellos sigan estudiando su palabra por nosotros. Y que vengan y nos alimenten. Si bien es cierto, nosotros somos llamados a alimentar el rebaño, pero nosotros no podemos comer por ellos. Cada uno de nosotros debemos comer por nosotros mismos. Porque yo les pregunto, si el pastor dijera, voy a sacar a las ovejas y voy a comer por ustedes, ¿será que las ovejas se saciarían? Claro que no. Las ovejas dice que él las saca para que ellas busquen pasto, para que ellas hallen pasto y hallen fuentes de agua viva. Ellas necesitan comer por sí mismas esa palabra, porque si no comen por sí mismas esa palabra, sencillamente, por más de que la saque a pastorear, pues no van a ser saciadas. Nosotros necesitamos por nosotros mismos escuchar la voz de Dios. Dice que a cada uno las llama por su nombre, y a sus ovejas llama por nombre y y las saca. ¿De dónde las saca? Vamos a ver. Dice en Isaías 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. ¿Qué nos dice Cristo? Yo te redimí, no temas, no tengas miedo. ¿Te puse qué? Te puse nombre. Mío eres tú. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos, o si no conocemos, dice en Apocalipsis,
que cada uno de los redimidos recibirá una piedrecita blanca con un nombre especial. Dios nos conoce a nosotros por ese nombre, porque dice a todos los llamados ¿de qué? De mi nombre. Es un nombre que ni siquiera nosotros conocemos en este momento, pero Dios sí lo conoce. Dice que a cada uno Él nos conoce. Dice hay una cita de la sierva del Eterno donde dice que Él conoce a cada individuo, Él conoce la casa donde vive, con quienes vive, todo, absolutamente todo lo conoce, y aún lo profundo de nuestro corazón. Él nos llama por nombre porque nos conoce, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, no es algo que Dios ignore. Y dice que la saca ¿de dónde? De todos los confines de la tierra. Nos saca de Egipto, nos saca de Babilonia, nos saca de toda esa idolatría en donde hemos estado, en donde hemos sido consumidos. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos al buen pastor que nos llevará hasta la presencia del Padre Celestial. Dice, sus ovejas ¿qué? Lo siguen. Las ovejas lo siguen. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Va donde? ¿Atrás o al lado? No, va delante de ellas. ¿Por qué delante de ellas? Porque Jesús es el que nos ha abierto camino para llegar al santuario celestial. Él no se atreve ni siquiera a mandar las ovejas delante para que abran el camino. No, Él mismo se somete a las asperezas del camino para que al momento de que las ovejas pasen ya pueda haber un camino abierto y ellas no sean lastimadas y no se pierdan ninguna de sus ovejas. Por eso el pastor va adelante. Dice en Apocalipsis 14:4, estos son, hablando de los 144,000, de ese grupo especial, hermanos, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, es decir, con iglesias, pues ¿son qué? Son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aquí lo describe ya, no como el pastor, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces dice que ese pueblo de Dios, ese grupo especial, dicen, conocen su voz y siguen al Cordero, no siguen hombres, no siguen fábulas supersticiosas, no siguen su propio juicio, sino que conocen la voz de su pastor y lo siguen a él. Dice que estos no oirán la voz del extraño. Dice, mas el extraño no seguirán. Ellos tendrán discernimiento para poder discernir cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu del error. Y a lo extraño que no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Solamente ellos conocen la voz de ¿quién? Del buen pastor. Solamente conocen la voz de su pastor y solamente a él sigue, pero cuando escuchan la voz de un extraño, dice que no van en pos de él, sino que antes huyen porque ven el peligro. Y por eso en Lucas 21:8 el Salvador nos dijo, él entonces le dijo, mirad que no seáis que engañados, cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. El Salvador ya ha hecho la advertencia. Muchos dirán que yo soy el Cristo. Aquí se está predicando el verdadero evangelio, pero dice que no vayáis. Tenemos que saber cuál es el verdadero evangelio. Para eso el Padre Celestial en su infinita misericordia nos ha dejado sintetizado el evangelio en el Antiguo Testamento, a través de las figuras y las formas, y por eso es tan importante estudiarlas. ¿Quién es la puerta? Dice la sierva del Eterno, Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, no solamente después de que Cristo vino, no, desde los más remotos tiempos han hallado la entrada. Se han presentado muchos otros objetos de fe en el mundo, se han ideado ceremonias y sistemas por los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios y hallar así la entrada en su redil. Pero que la única puerta, única puerta es Cristo. Y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, son ¿qué? Ladrones y robadores. Con esto nosotros ya tenemos una idea para poder discernir quién es un ladrón y un robador. Todo aquel que despoja a Cristo
de la obra que Él está haciendo. Y no solamente aquí en la tierra, porque es que muchos se han quedado con la obra que Cristo hizo acá en la tierra. Ya Cristo murió y ya, terminé. Ya ahorita sigue el Espíritu Santo haciendo la obra que yo empecé. No, dice que el que comenzó la buena obra la terminará y la perfeccionará en cada uno de nosotros. Debemos entender que el mismo que ascendió a los cielos es el que está intercediendo por nosotros, no solo en el cielo, sino aquí en nuestros corazones para reconciliarnos con el Padre Celestial. Por eso Cristo declaró, yo soy la puerta. Él dijo así abiertamente, yo soy la puerta. El que por mí entrare, por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Hallará pastos. Y en Juan 14:6 nos dice, yo soy también ¿qué? El camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Él no solamente es la puerta, sino que ahorita estamos mirando lo que es la puerta, la entrada del atrio, pero después nos vamos a introducir hasta el santuario, vamos a llegar hasta la presencia del Padre. Y para llegar a la presencia del Padre nos vamos a dar cuenta de que hay un único camino y es Cristo Jesús. Dice la sierva del Eterno, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cristo es la puerta y también ¿qué? También es el pastor. Él entra por sí mismo, es por su propio sacrificio como llega a ser pastor de las ovejas. Cuando estaba el santuario erigido acá en la tierra, dice que los sacerdotes entraban ¿con qué? Con sangre ajena y aún una sangre inferior a la de ellos mismos. Pero dice que Cristo entró ¿con qué? Con su propia sangre. Y no es nada menos que la sangre preciosa del Hijo de Dios. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice que las ovejas le siguen porque ¿qué? Conocen su voz. Sigue diciendo, Cristo se presentó como el único que poseía las cualidades propias de un buen pastor, propias, no de un pastor ajeno, así como yo les estoy diciendo a ustedes, les estoy hablando de otro pastor, de nuestro gran pastor, pero él daba testimonio de sí mismo. ¿Por qué? Porque eran cualidades propias de él. Dice, se lo llama ¿qué? El príncipe de los pastores. Por eso en Hebreos 10, 19, 20 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en donde, en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, ¿de qué? De su sangre, de su carne, ¿ya? Y ahorita vamos a mirar lo que son las 4 columnas que representan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque este es el evangelio eterno, el que nos ha abierto paso para llegar a la presencia del Padre. Por eso en Apocalipsis 14:6 dice que el mensaje del primer ángel es que, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué tenía? El evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio eterno. Resaltemos esta palabra. ¿Por qué eterno? Porque no es el evangelio como muchos predican o consideran de que el evangelio fue después de la muerte de Cristo. No, el evangelio ha sido predicado desde que Adán y Eva pecaron y se predicará por toda la eternidad, porque esta es la ciencia de la cruz, es en la cual los redimidos se deleitarán por toda la eternidad. Dice en Gálatas 1, 8, 9, mas si aún nosotros, y aún mira lo que decía Pablo, si aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya os hemos anunciado, sea que anatema, condenado a la destrucción, dice, como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Dice la sierva del Eterno, muchos de los que pretenden creer y enseñar el evangelio caen en un error similar. Ponen a un lado las escrituras del ¿qué? Del Antiguo Testamento. Ya fue a todo abolido, ya no lo estudiemos, ya eso es la figura, la sombra, ya dejemos eso allá. Pero acuérdense que la parábola del que padre familia que saca ¿qué? Del tesoro cosas nuevas y cosas viejas, dice, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que ¿qué?
las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente están rechazando el Nuevo, pues ambos son partes de un todo inseparable. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio tampoco sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz y el Evangelio es su fragante flor y fruto. La ley, por decir así, es como el esqueleto de lo que es el Evangelio. El Evangelio ya representa figurativamente no, sino literalmente lo que es la ley desarrollada. ¿Y cuál era esa ley desarrollada? Como lo miramos al principio del estudio, es que esa ley pueda estar escrita en nuestros corazones. Ahora, por eso en Jeremías 6:16 nos dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Dios quiere llevar a su pueblo a preguntar por qué, por las sendas antiguas, para que sean reparadores de portillos. Dice: cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. Ahora vamos a rápidamente hacer un repaso de lo que son las cortinas de la puerta del atrio. Y esta estaba compuesta por estos 4 colores: azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El azul es un símbolo de santidad. En Números 15, 38, 40 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿De qué color era? Color azul, franjas azules. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis ¿qué? Seáis santos a vuestro Dios. ¿Qué es lo que da la santidad? La santidad al hombre realmente es el tener implantada la ley en su corazón. Por eso esta franja azul era una representación de los mandamientos de Jehová. Y el propósito era para que ellos que recordaran constantemente que ellos eran propiedad de Dios, pueblo de Dios, y por lo tanto guardadores de su ley. El color púrpura es símbolo de realeza. Dice en Marcos 15, 17, 18, y le vistieron de púrpura y poniendo una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Es símbolo de realeza. En esto vemos una escena en la cual se quisieron burlar del Salvador porque él ya había manifestado que él era rey y por eso lo condenaron, porque recordemos cuál fue la inscripción que tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Dice: yo soy rey de los judíos, porque él había manifestado que él era rey, y queriéndose burlar de él, por eso colocaron este manto púrpura, pero sabemos de que realmente esas vestiduras reales, aquí lo hicieron de burla, pero que así como estudiamos la vez pasada, él se despojó de sus vestiduras reales y se despojó de su corona. ¿Para qué? Recibir una corona de espinas y un manto viejo y recibir burlas, pero que sabemos que va a llegar el día, el momento en que él va a volver a tomar la posición de la cual se despojó antes de venir aquí en la tierra. Entonces aquí también vemos de que esta puerta estaba también vestida de ¿qué? De realeza, ¿ya? Esas son las descripciones que nos da las escrituras para poder discernir o saber o conocer quién es esa puerta, ¿sí? Y dice que esta puerta también estaba vestida de realeza, lo cual representa a Cristo. Dice Juan 18:37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué? Vuelve y recalca: oye mi voz. Jesús como Rey de Reyes. En Apocalipsis 19:16 nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El carmesí, símbolo de pecado. En Isaías 1:18 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El carmesí era un símbolo del pecado y sabemos que Dios hizo pecado a Cristo por causa de nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Y también es interesante porque el rojo también representa la vida del hombre, ¿sí? La vida carnal. Y dice la palabra de Dios de que Cristo mismo participó de carne y de sangre para que pudiese llevar muchos hijos a la gloria. Entonces aquí en el carmesí también vemos representado lo que es la naturaleza humana de Cristo aquí en la tierra, ¿ya? Entonces ya podemos ir discerniendo de que esta puerta estaba acompañada de ¿qué? De un ser divino y humano. La realeza, el púrpura, la realeza, el carmesí, símbolo de lo que es la carne y esta carne de pecado en especial, ¿sí? Dice, Jesús se hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Isaías nos dice que él herido fue por nuestras rebeliones y molido ¿por qué? Por su propio pecado, no, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, gloria a Dios, fuimos nosotros curados. A pesar de que Dios lo hizo participante, por decir así, de pecado, en el sentido de que él tuvo que pagar la deuda del pecado, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces es importante resaltar eso, de que aunque Cristo vino en la naturaleza caída del hombre, él fue sin pecado. Y el blanco, con este ya vamos finalizando, dice es símbolo de justicia. En Apocalipsis 19:8 ya lo habíamos leído, donde dice que el lino fino representa las acciones justas de los santos, ¿sí? Dice que al pueblo se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa ¿qué? La justicia, las obras justas de los santos. Y por eso en Marcos 9:3 vemos quién llevaba estas vestiduras así, blancas, resplandecientes. Esto no lo compartió el hermano José Mosquera en el día de ayer. Dice, y sus vestidos se volvieron ¿qué? Resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. La justicia de Cristo. Aquí en estos 4 colores vemos representado al Hijo de Dios y al Hijo de Hombre, que es el único que nos puede abrir la entrada al santuario celestial. Y ya finalizamos con esta cita donde dice, la divinidad de Cristo es nuestra seguridad de vida eterna. Él, quien llevó los pecados del mundo, es nuestro único medio de reconciliación con un Dios santo. Aquí vemos que necesitamos tanto de la divinidad de Cristo como de su humanidad para poder ser reconciliados con el Padre. Y de esta manera, hermanos, finalizamos este estudio teniendo en cuenta de que ahorita vamos a introducirnos ya a lo que es el atrio. Primero hablábamos de la parte externa del atrio. Dios quería que, o quiere, desea que nosotros entendamos esto antes de poder entender que las realidades eternas, porque si no podemos entender, como decía Cristo, si Él les ha hablado cosas del mundo y no entendéis, ¿cómo entenderéis qué? Las cosas eternas. Por eso necesitamos entender primeramente esta maravillosa obra que Dios está haciendo con nosotros aquí en esta tierra, y entonces podremos entender la maravillosa obra que Él está haciendo allí en el santuario celestial. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que haya sido de bendición esta meditación, que se haya podido entender, y en especial, hermanos, lo que más deseo es poderlos llevar a Cristo Jesús como el único pastor que nos conducirá hasta el Padre. Que tengan un feliz y bendecido día de reposo. Suscríbete a nuestro canal, dale like al video y comparte para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga y muchísimas gracias.